Nuestro curso es diseño de carreteras y corresponde a la semana 14. El tema es cálculo de una poligonal abierta, tabla de datos y estación 0 a 1. El objetivo de la clase es interpretar la tabla de datos de la poligonal abierta y calcular la estación 0 a 1. En la diapositiva número 3 tenemos, vamos a estar fraccionando la tabla de datos de 3 en 3 estaciones. Entonces en la diapositiva número 3 tenemos la poligonal abierta, datos, ¿verdad? Tenemos varias columnas. La primera columna es la estación, la segunda columna es PO, que significa punto observado, la tercera es DEF, que significa deflexión, la cuarta es rumbo, la quinta es distancia y la sexta columna es esquema de flexiones, donde aparecen dos flechitas, una que es horario y la otra que es antihorario. Esta tabla de poligonal abierta o tabla de datos es proporcionada por los ingenieros de campo del proyecto donde se va a hacer se fue a hacer un levantamiento topográfico de la poligonal abierta. La primera estación, que está bajo la columna E, es de la 0 más 0, 0, 0 kilómetros. Quiere decir que comienza del kilómetro 0, ¿verdad? Y 0, 0, 0 metros. Al punto observado que está bajo la columna PO es hacia la estación más 0,80. O sea que es la estación 0 más 0,80. En estas dos columnas, la primera estación la vamos a asignar con el 0 encerrado en un círculo y la segunda estación con el 1 también encerrado en un círculo. Lo único que nos proporcionaron en esta estación de 0 a 1 es el rumbo, que está debajo de la columna rumbo, y es sur 67 grados 24 minutos este. Distancia no nos proporcionaron, ni tampoco deflexión. Quiere decir de que este rumbo que nos proporcionan ellos es el rumbo medido desde el sur hacia el oeste. Siempre los rumbos se miden desde el norte hacia el este, desde el norte hacia el oeste, desde el sur hacia el este y desde el sur hacia el oeste. La segunda fila de esta tabla que estamos hablando siempre en la diapositiva 3 es la estación más 0,80 hacia la estación más 180. Y esto corresponde a la estación 1 y el punto observado, la estación 2, debajo de la estación 0 más 180. Aquí sí nos proporcionan el ángulo de deflexión. Y tenemos el ángulo de deflexión de 1 a 2 igual a 78 grados izquierda. Como ustedes saben, el caminamiento lo estamos tomando horario, ¿verdad? Entonces, en unas estaciones va a estar el caminamiento antihorario y en otra va a estar horario. Entonces, es ahí por qué es que se le asigna deflexión izquierda. Y si nos dan el ángulo de deflexión,
Y ese ángulo de flexión de 1 a 2, izquierda, está en el esquema de deflexiones, que es la última columna, donde aparecen las flechitas que les había mencionado, horario y antihorario. Si ustedes se dan cuenta, la deflexión de 1 a 2 coincide con la flechita en el encabezado de esta columna y es izquierda, ¿verdad? La tercera estación, siempre en esta misma diapositiva 3, tenemos la estación de 2 a 3, o sea, estación 2 y el punto observado 3. En la estación 2, en la columna de E, está más 180 y en el punto observado, la estación 3 está identificada como más 220. Aquí también nos dan el ángulo de flexión, ¿verdad? Y es la deflexión derecha de 2 a 3 igual a 42 grados. Y en la última columna está el esquema de la deflexión de 2 a 3 derecha, ¿verdad? Que es igual a 42 grados. En la diapositiva número 4 tenemos la continuación de los datos de esta tabla. Tenemos la estación, aquí ya no aparece el encabezado porque ya aparece el inicio de la tabla. Entonces, tenemos aquí la estación de 2 a 3, o sea, estación 3, punto observado 4, perdón, de 3 a 4, perdón. Después tenemos la estación de 4 a 5, que es la estación 4 y el punto observado 5, y la estación de 5 a 6, que es la estación y el punto observado 6. La estación 3 en la columna de E está definida por más 220 y la estación 4 en punto observado está definido por más 280. El ángulo de flexión de 3 a 4 es derecha y es igual a 54 grados. Y en la última columna aparece el esquema de las deflexiones y aparece la deflexión de 3 a 4 derecha de 54 grados. Luego la estación de 4 a 5, de estación 4, como podemos ver, está también identificada como más 280 porque lo que se está haciendo es dándole continuidad al caminamiento de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Así como la anterior, en la diapositiva 3, era de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y de 3 a 4, la que tenemos ahorita en la diapositiva 4. Entonces, la estación de 4 a 5, la estación 4 está identificada por más 280, como les había dicho, ¿verdad? Y la 5 en el punto observado está como la estación más 345. El ángulo de flexión de 4 a 5 es derecha y es de 46 grados. Y en el esquema de la última columna aparece la deflexión de 4 a 5 igual a 46 grados. Y la estación de 5 a 6, en esta misma diapositiva 4, tenemos nosotros la estación 5 identificada como de 345 y la 6 482 con un ángulo de flexión de 5 a 6 derecha de 36 grados y su esquema aparece también en la última columna, ese esquema de deflexiones. Y aquí tenemos en la diapositiva 5 la estación de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. La estación 6 está identificada como más 482 y la 7 como más 530 con un ángulo de flexión de 6 a 7 igual a 81 grados izquierda y su esquema aparece también al final de la columna en el esquema de flexiones. La estación de 7 a 8, la estación 7 está identificada como más 530 y la 8 más 660. Y el ángulo de flexión izquierda de 7 a 8 es de 93 grados y también aparece su esquema en la última columna en el esquema de deflexiones. Y la última estación es de 8 a 9.
La estación 8 está identificada más 660 y la estación 9 no tiene ninguna identificación porque es una poligonal abierta, porque no se cierra el polígono y ahí aparece una línea indicando que la estación puede ser cualquier otra siempre y cuando se le dé continuidad, digamos, al diseño de esta carretera. El ángulo de flexión de 8 a 9 derecha es de 72 grados y también aparece su esquema. En la diapositiva número 6 ya tenemos el cálculo de la estación 0 a 1. Como decíamos, y entre paréntesis tenemos la estación 0 más 0, 0, 0 a la estación 0 más 0,80. Aquí aparece el esquema que nos había proporcionado en la tabla de datos. Entonces aparece la estación de 0 a 1, la distancia de 0 a 1 que es la que vamos a calcular, el rumbo de 0 a 1 que es un dato y las coordenadas parciales x1 y y1 que están ubicadas en el cuarto cuadrante. Como pueden ver aquí, la coordenada de x1 es positiva y la de y1 es negativa. Entonces comenzamos a calcular la distancia. La distancia de 0 a 1, ¿verdad?, es igual a la estación 0 más 0,80 menos la estación 0 más 0,0. Al restar estas dos estaciones nos da una distancia de 80 metros. Luego tenemos acá en la diapositiva 7 las coordenadas parciales y las coordenadas totales. Las coordenadas parciales de 1 es con una letra X minúscula, entre paréntesis, par ordenado X1, Y1. Y X1 es igual a la distancia de 0 a 1 por el seno del rumbo de 0 a 1, debido a que X está opuesto al ángulo que forma el rumbo. Es decir, al sustituir valores tenemos 80 metros por el seno de 67 grados 24 minutos y eso nos da un X1 positivo más 73,86. Luego tenemos la coordenada de Y1 y esa coordenada de Y1 es negativa, entonces tenemos un menos distancia de 0 a 1 por el coseno del rumbo de 0 a 1. Como esta Y1 es adyacente al ángulo del rumbo, entonces por eso es que se multiplica por el coseno del rumbo de 0 a 1. Y al sustituir el dato tenemos menos, y abrimos paréntesis, 80 metros, que es la distancia de 0 a 1, que calculamos en la diapositiva 6 anterior, por el coseno de 67 grados 24 minutos, y eso nos da una coordenada parcial Y1 de menos 30,74. Las coordenadas totales de esta misma diapositiva 7, 1 es con una X mayúscula y con un guioncito en la parte superior derecha de cada una de las variables. Y tenemos X1 y Y1. Entonces, X1 es igual a la total de la estación 0 más la parcial de la estación 1, es decir, 0 más 73,86 nos da más 73,86 positivo. Y Y1 es la total de la estación 0, Y0, ¿verdad?, más la coordenada parcial de la estación 1, Y1, es decir, 0 es igual a 0 más, y entre paréntesis, menos 30,74. Y eso nos da una coordenada total Y1 de menos 30,74. Cabe mencionar que el objetivo de estos cálculos es ir llenando la tabla, ¿verdad?, o la tabla de llenado que al final de la clase, de que terminemos este problema, yo se la voy a proporcionar, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir llenando, digamos, lo que son las coordenadas parciales, rumbos, distancias faltantes en la tabla.
Y terminamos con una reflexión a través de 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se designa el sistema cartesiano en los rumbos? Norte-este, sur-este, norte-oeste. Norte-este es la respuesta 1, sur-este la respuesta 2, norte-oeste la respuesta 3 y la respuesta 4, todas las anteriores. La segunda pregunta es, ¿desde qué eje se mide el rumbo? La respuesta 1 es desde el norte. La respuesta 2 es desde el sur. La respuesta 3 es desde el nadir. Y la respuesta 4, respuesta 1 y 2 de esta fila. La pregunta número 3, comenzamos con aperturamos, digamos, con una ubicación. En un caminamiento antihorario, en una poligonal abierta, y ahora hacemos la pregunta, ¿qué dirección tiene el primer ángulo de flexión? La respuesta 1 es de flexión izquierda, la respuesta 2 de flexión derecha, la respuesta 3 de flexión horizontal y la respuesta 4 ninguna de las anteriores. Muchas gracias y nos vemos en la otra clase.